Bueno, buenas tardes con todas y con todos. De parte de la Universidad Nacional de José C. Paz, les damos la bienvenida. Agradecemos también de parte del Instituto Interdisciplinario de Estudios Constitucionales la participación de las y los expositoras el día de hoy a estas segundas jornadas sobre procesos de familia en el anteproyecto de Código Procesal de Familias Civil y Comercial. Como menciono, esta es la segunda reunión que hemos tenido. Está planificada una tercera y última que será en 15 días más. Así que, bueno, de antemano la invitación para esto. El día de hoy vamos a estar también con personas invitadas de otras universidades que forman parte son litigantes, personas que trabajan en la función judicial, el Poder Judicial, así que los aportes que se tengan el día de hoy serán importantes para quienes están detrás del desarrollo del proyecto, pero también para estudiantes es importante que vayan conociendo de entrada todos los puntos sobre los cuales se pueda ir discutiendo en el anteproyecto. Les agradezco de parte de la universidad, del instituto, a quienes están el día de hoy participando para exponer y sobre todo, como ya lo anticiparon, plantear algunos puntos críticos que podría tener el proyecto y que obviamente van a dar para amplio debate. A quienes nos acompañan hoy, les quería avisar que hacia el final de la jornada vamos a dedicar un espacio para preguntas, comentarios que quisieran realizar. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, gracias, Joana. Mi nombre es Georgina Martín, soy docente de UNPAS y estoy coordinando estas jornadas, como decía Joana, jornadas que luego se repiten por un canal de YouTube de la universidad y que tienen mucha repercusión. Tal es así que en las comisiones de debate del anteproyecto, la jornada anterior, en donde participó la doctora Ballarín, Marisa Herrera y el doctor Hernán Cuadri, uno de los motivos que se debatió fue lo que surgió de esta jornada. Así que bienvenido sea, porque el debate es el momento ideal. Va a acompañarnos 3 expositores, la doctora Victoria Pellegrini, el doctor Mauro Cerda y la doctora Ana Belén Sacur. Quiero presentar a la doctora Victoria Pellegrini, que me mandó un currículum muy escueto, les cuento, hice un resumen muy chiquito, abogada especialista en Derecho de Familia, escueto porque es más grande, esto quiero decir. Entonces ella lo resumió, abogada especialista en Derecho de Familia, profesora titular, ordinaria de Derecho de Familia y Sucesiones del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur, autora de diversos artículos, capítulos y libros en la materia. Por eso les decía, yo que fui alumna de ella, hasta me sometí a su jurado, entiendo y conozco que su currículum es muy extenso. La doctora va a hablar sobre procesos de divorcio. ¿Es así? Sí, correcto. Bien. Después nos acompaña el doctor Mauro Cerda, cuyo currículum es profesor adjunto de Derecho de Familia y Sucesiones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del Este, que está ubicada en la ciudad de La Plata. ¿Es así, Mauro? También me hizo un resumen de su currículum y él va a hablar sobre procesos de alimentos. ¿Está bien? Perfecto. Y por último va a hablar Ana Sacur, que es docente de Derecho Internacional Privado de UNPAS y UBA, maestrando en Derecho Internacional Privado en la UBA, y Ana va a tocar el tema sobre reintegro internacional de hijos. ¿Bien? Bueno. Les doy la bienvenida, les agradezco, como les decía, es un espacio muy importante, que tiene mucha repercusión. Los debates de la comisión del anteproyecto se están dando y es necesario poner sobre la escena los problemas los problemas que se ven coyunturalmente y cómo se pueden volcar en el anteproyecto. Te doy la palabra, Victoria. Bueno, muchísimas gracias, Jorgelina, y
sí, coincido. Bueno, agradezco desde ya la convocatoria a esto, que es casi una mesa de trabajo abierta, que me parece muy interesante como dinámica. Y me parece que es una de las tareas más enriquecedoras de estos procesos de modificaciones legislativas, porque cuanto más abierto y más debatido, que obviamente que genera complejidad y complicación, pero más rico puede ser el proceso legislativo y no esta cosa oscura de al libro cerrado directamente aprobar anteproyectos. Y entonces, la convocatoria que me hizo Anita Murganti, a quien conozco hace muchos, muchos años, no porque ella sea grande, sino que yo soy grande, pero me obligó a ponerme un poco en tema, porque la verdad confieso brutalmente que no había ni abierto el anteproyecto del Código Procesal, y también debo reconocer que me concentré mucho más en el proceso de divorcio, husmeé algunas otras cuestiones, pero no puedo decir que tengo conocimiento cabal del anteproyecto en términos generales o en términos genéricos. Eso por un lado. Y por otro lado, que la misión de esta charla o esta pequeña charla, presentación sobre el proceso de divorcio, hizo que yo trabajo normalmente o estudio los temas muy gráficamente. Entonces armé un pequeño PowerPoint chiquitito que lo voy a pasar bastante rápido, simplemente porque me parece que a veces es bueno visualizar sobre los temas que yo quiero hacer puntapié o hacer énfasis en realidad. Así que les voy a compartir. No sé si estoy compartiendo o no. Ahí voy. Ahí estoy. Un pequeñísimo... ¿Se ve? Ahora sí. Perfecto. Un pequeñísimo PowerPoint que realicé sobre esto, arrancando porque como no podía ser de otra manera, con las virtudes que yo veo de lo que pude leer o analizar del anteproyecto, porque me parece que es necesario también resaltar las virtudes o las cosas que me llamaron la atención como altamente positivas. Seguir esta idea del lenguaje claro, es decir, en términos generales de todo el anteproyecto, tener presente y el énfasis en el lenguaje claro me parece que es absolutamente esencial. Esto se hizo en el Código Civil y Comercial de la Nación y seguir esta línea en la manera de legislar me parece que es un acto democrático muy importante y muy interesante. Desde un punto de vista sustancial, el asentarse en principios y valores y hacerlos explícitos, también me parece que es absolutamente esencial y que guarda coherencia con el proceso de constitucionalización o del derecho privado, y me parece que es importante mencionarlo y decirlo. Puntualmente respecto al divorcio, me parece también que es evidente y claro que se está profundizando el reconocimiento de la autonomía de la voluntad, con cierta profundización en la desjudicialización. En algún momento lo exponen, así que, digamos, pareciera que fuese un paso intermedio ante la inexistencia del divorcio administrativo, pero es una marcadísima tendencia a desjudicializar la cuestión del divorcio en sí, que por supuesto la provincia de Buenos Aires no podría legislarlo por sí solo. Esto ameritaría y requeriría una nueva reforma del Código Civil y Comercial. Cuestión que cuando se trabajó en el anteproyecto del Código Civil y Comercial de la Nación, lo debatimos mucho esto de ir al divorcio administrativo, pero advertíamos ciertas dificultades que nos parecía muy difícil resolver de entrada. Era necesario un paso intermedio. Y esta idea del proceso monitorio me parece que hace a este puente. No descarto que en algún momento podría suceder que el divorcio en la Argentina se transforme en un trámite administrativo y no judicial. Pero bueno, en este anteproyecto de Código Procesal se hace hincapié en la idea esta del proceso monitorio como un intermedio. Y por otro lado, me parece que también es interesante que unifica diversos criterios interpretativos que dieron lugar con la aplicación del 438 del Código Civil y Comercial de la Nación, que inauguró el proceso de divorcio en la Argentina a partir del 2015, muy diferente al divorcio como estaba legislado antes, en donde establece determinados pasos procesales para obtener la sentencia de divorcio de este divorcio incausado que regula el Código de Fondo. Pero yendo en detalle de la regulación específica, la legislación o la propuesta de regulación del proceso de divorcio
inaugura con este 638, donde establece cuáles son las exigencias. Y me parece muy interesante que se haya puesto expresamente que se indique la fecha de la separación de hechos, porque esto evita unos serios problemas que podría haber luego respecto a diferencias ante el silencio de la fecha de la separación de hecho, diferencias que pudieron existir, que ni bien se aprobó el Código o entró en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación, se generó un interesante debate doctrinario y jurisprudencial al respecto. Entonces ya ponerlo como un dato relevante a denunciar al inicio me parece que es muy interesante. Simplemente señalo aquí que en el título, cuestión que también toman, o sea, siguen con la tónica del Código Civil y Comercial de la Nación y que es interesantísimo contar con el título para saber el sentido de la regulación. Facultades de la jueza o juez, y la verdad que yo lo leí muchas veces y no entendía dónde están las facultades de la jueza o juez, porque no advierto que haya facultades de la jueza o juez específicamente reguladas allí. Este es un detalle muy menor. Luego, el siguiente artículo posiciona procesalmente al proceso de divorcio en este proceso monitorio y hace una remisión a, en definitiva, a la regulación que el propio anteproyecto trae sobre el proceso monitorio. Y sigue el lineamiento del 438, en donde establece claramente la diferenciación o la distinción entre el dictado de la sentencia de divorcio y lo que pueda suceder con los acuerdos respecto a los efectos del divorcio. Pero para entender bien cómo va a funcionar el proceso de divorcio, tenemos que saber algo de este proceso monitorio o cuáles son las consecuencias de este proceso monitorio o las alternativas para hacer. Ahora, la primera cuestión que yo advertía ante esta decisión es que, ¿qué pasaba si, por ejemplo, una persona iniciaba un proceso de divorcio, supongamos en la Ciudad de La Plata, y ya había sentencia dictada en otra jurisdicción o se estaba denunciando un domicilio que no era el domicilio que había configurado la última vivienda familiar y que configuraba entonces la competencia o que daba lugar a la competencia? Bueno, en realidad la solución está en el 782 dentro de la regulación del proceso monitorio porque podrían plantearse alguna cuestión 5 días después del dictado de la sentencia. Es decir, que tiene corrección alguna dificultad que pudiera haber con el dictado de la sentencia, inaudita parte, porque en definitiva lo que está haciendo esto es que se dicta una sentencia sin que la otra parte sepa que está siendo divorciado, tendría una alternativa de solución a través del 782, que es uno de los artículos regulatorios del proceso monitorio. Ahora, también el artículo establece la carga de acompañar documental, siguiendo lo que establece el 438 como carga, y yo me preguntaba cuál era el motivo de que fuese una obligación acompañar, porque la palabra utilizada en el artículo es deberá acompañar la documental. Esto podría entenderse que da lugar o sostiene el acompañamiento de prueba documental la posibilidad de, que luego veremos en los otros artículos, de obtener alguna medida provisoria respecto a los efectos, y entonces esto brindaría al juez o a la jueza algún elemento en firme para poder fijar esta decisión provisoria, por ejemplo, los alimentos provisorios, el cuidado personal provisorio o la atribución del uso de la vivienda familiar. Ahora, yo no estaría tan segura con el deberá, porque ya sabemos que cuando la ley dice deberá, se generan algunos inconvenientes luego en la interpretación. Y lo que sí quiero hacer un foco y digamos, poner una atención importante y poner una luz sobre la circunstancia que genera que una vez que se dicta la sentencia de divorcio, que se va a dictar inmediatamente luego de la petición, y que esta sentencia quede firme, es decir, que hayan pasado, que se haya sido notificada y hayan pasado estos 5 días en donde podrían hacerse planteos, ya se dispara el plazo de caducidad del pedido de compensación económica del 442 del Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, más allá de todo el procedimiento que después vamos a ver, que ya vamos a ver respecto a cómo sigue para coordinar los efectos, hay que tener cuidado porque recuerden que el plazo de caducidad de 6 meses que dispone el 442 se dispara o comienza a correr en el mismo momento en que la sentencia de divorcio queda firme. Por lo tanto, podríamos todavía estar intentando notificar a la otra parte la propuesta o que si guardo silencio o no, y ya está corriendo el plazo de caducidad, con lo cual allí hay que prestar un poco de atención porque va a ser un elemento que si en realidad estaba para debatir dentro de
la audiencia que tenga el juez y a lo mejor está, o sea, esto nos puede impedir contar con el tiempo necesario para presentar la acción. Allí me parece que hay que tener un poco de cuidado porque la idea del plazo de caducidad con la sentencia firme está pensada en el sistema del 438, en donde la audiencia con el juez o la jueza es anterior al dictado de la sentencia. No desconozco que en la aplicación práctica del 438 esto se modificó y en muchas jurisdicciones se dictó sentencia y luego se convocó a audiencia. Pero hay que tener cuidado porque este plazo de caducidad corre, y ya sabemos lo que sucede con el plazo de caducidad. Siguiendo la idea del Código Civil y Comercial, las dos partes pueden venir a presentar su petición de divorcio. Me encanta que la sigan denominando petición porque esto nos corre de la idea de demanda. Estamos en un proceso de carácter voluntario, más cuando se autodefine como proceso monitorio. Y allí directamente el juez o la jueza va a dictar sentencia ante la presentación de la petición, con un previo aviso al Ministerio Público cuando estén afectados los derechos, que me pregunto yo, ¿qué es este previo aviso? Porque no es una vista, pero bueno, no terminé de leer muy bien el funcionamiento del Ministerio Público. Y cuándo, si es solamente cuando estén afectados, quién decide cuándo están afectados derechos de niños, niñas y adolescentes, o si se refiere esto a cuando están involucrados, porque no es lo mismo afectar que involucrar derechos de niños, niñas y adolescentes o personas con capacidad restringida. Y luego termina el artículo diciendo homologará la propuesta reguladora. Y aquí yo quiero hacer dos señalamientos. Primero, si hay una petición en conjunta y hay un convenio conjunto, no es una propuesta reguladora. Acá hay que tener cuidado con la distinción entre propuesta de regulación y convenio. Porque si las dos partes están de acuerdo y presentaron en conjunto un convenio regulador en los términos del 439, no es propuesta reguladora. Porque recordemos que la propuesta es siempre unilateral. Propuesta contra propuesta, si hay acuerdo es convenio. Y aquí mencionar homologar a la propuesta reguladora, hay un problemita conceptual porque no sería una propuesta reguladora, sino que sería un acuerdo, un convenio. Y luego me preguntaba yo si homologará la utilización del término del tiempo verbal, significa que siempre debe homologar el juez o la jueza, o como lo establece el Código Civil y Comercial de la Nación, podría hacer alguna advertencia, alguna observación, si estuviese comprometido el interés de alguna de las personas que vivan en la familia. Es decir, ¿hasta qué punto? Porque esto de homologará significa casi automatización de la autonomía de la voluntad de las partes, que a mí no me preocupa tanto esto, porque, bueno, es cierto que las partes podrán decidir de la mejor manera, pero licúa totalmente el control judicial, el homologará, ¿no? Homologará si correspondiera, no sé, a lo mejor alguna cosita. Y a mí me encanta el artículo 440 que le otorga facultades al juez a requerir garantías. Y tal vez esto de homologará de esta manera licúa esta posibilidad. Recuerdan ustedes el 440 que autoriza a los jueces a requerir garantías previas de cumplimiento de los efectos acordados, del acordado, previo a la homologación. Y me parece que estaba muy bien esa idea. No, sinceramente no conozco sentencias que hayan hecho uso los jueces de estas atribuciones judiciales, pero este posicionamiento tan firme de lo homologará pareciera licuar esta posibilidad. Si el divorcio es unilateral, sabemos que el 641 regula, digamos, haciendo pie en el 439 del Código Civil y Comercial de la Nación, de qué manera se lleva adelante este proceso. Y hace este aviso, en realidad son dos artículos que nos interesan, el 641 y el 642, que ya el 641 hace esta distinción entre audiencia y encuentro y establece de qué manera se desarrolla en definitiva el 438, ¿no? Del Código Civil y Comercial. Aquí está en un cuadro más o menos establecido lo que dispone el 641 y el 642. A la petición de divorcio, o sea, presentada la petición de divorcio unilateral, se dicta la sentencia de divorcio, no hay vuelta y se notifica. Y juntamente a ello se le hace un aviso de la propuesta de regulación de los efectos por 15 días. Si después de este aviso de propuesta, ¿no?, de la regulación, logran un acuerdo porque la otra parte se presenta y manifiesta que está de acuerdo, bla, 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 allí para que la otra parte se presente y manifieste que está de acuerdo, hubo trabajo de abogados en el medio o abogadas,
porque, bueno, claramente que ante la recepción de la notificación, comienzan a trabajar los abogados o abogadas y tal vez se llega a este acuerdo y se homologa y nos sacamos el tema de encima. Muy bien. Ahora, también puede pasar, y esto es lo que pasa en muchísimos casos, en que se presenta una contrapropuesta. En ese caso se fija audiencia, tal como lo establece el 438, si se logra acuerdo en esa audiencia, que ese acuerdo, o en realidad ya sería un convenio regulador, se homologa, y si no, se va a etapa previa, tal como lo establece el 438. Pero es interesante que, digamos, en lo que modifica el 438 es que la sentencia se independiza de la posibilidad del acuerdo de los efectos. El 438, tal como está sancionado, está previendo, digamos, que la audiencia se realizaría antes de la sentencia, aunque no desconozco que muchos juzgados esto lo han modificado en los hechos, digamos, en los procesos, frente a la disposición también del 438 que ninguna falta de acuerdo impide el dictado de la sentencia. Entonces, haciendo una interpretación de si de todos modos hay que dictar sentencia, dictemos la sentencia y aboquémonos a tratar sobre los efectos. Acá lo que están haciendo estos artículos es directamente modificar, digamos, definir como proceso principal en la provincia de Buenos Aires la separación total del dictado de la sentencia y la posibilidad de acuerdo de los efectos. Y esto me hizo pensar a ver qué va a pasar con las costas. Cómo se van a aplicar las costas, porque este también es un tema interesante y a lo largo de la provincia de Buenos Aires hubo y hay muchas posiciones diferentes respecto a las costas, si se presenta o no se presenta, quién es requerido para el divorcio. Estoy hablando de las costas del divorcio. Como va a particular, no puedo dejar de hablar de las costas porque, bueno, es lo que nos genera los ingresos y esto, la verdad que es un tema interesantísimo porque ha llevado a muchas interpretaciones. Sí, hay gente que no se presenta directamente, no porque no le interesa regular los efectos, sino porque de esa manera se evita el pago de los honorarios de los abogados. O sea, ahí hay un tema a prestarle atención y estoy hablando casi en términos gremiales. Ahora, muy interesante lo que se hace en el anteproyecto de regular qué pasa si no va o si guarda silencio la persona que es convocada al divorcio, y esto lo resuelve el 643 con esta figura del encuentro, con una diferenciación entre audiencia y encuentro, en donde, volviendo a los cuadritos, estamos en la misma situación anterior. Ante la petición, se dicta la sentencia de divorcio, se notifica, se le da el aviso a la otra parte de este aviso de propuesta. Si la otra parte no dice nada, o sea, guarda silencio, pasaron los 15 días y no dijo nada, lo van a volver a citar a un encuentro, le corren traslado nuevamente, o sea, traslado, le informan por 5 días esta propuesta, ahora con un apercibimiento de resolver provisoriamente según la propuesta. Si la otra parte presenta su propuesta o se opone a que sean fijados por estos provisorios, se va a fijar una audiencia y volvemos al sistema del artículo anterior, ¿se entiende? Es decir, es como un paso intermedio en donde retomamos el sistema del 642, que después del silencio, de no decir nada a los 15 días, se le da como una segunda oportunidad por menos tiempo y avisando, guarda que ahora, si no te manifestás, si no decís nada, va a haber una resolución judicial en donde provisoriamente se resuelven, según lo que peticionaron, la otra parte peticionó, algunos efectos, ciertos efectos. Que al hablar de resolver provisoriamente estamos pensando en medidas provisorias y por lo tanto estamos pensando en cautelares. Habría que ver a ver de qué tipo de qué estamos hablando realmente en términos técnicos procesales. Pero bueno, la idea, esta también es una idea de algunos juzgados lo venían haciendo y entonces evidentemente se recogió esta experiencia y lo que me parece interesante es poder resolver de entrada las cuestiones más candentes o las cuestiones más difíciles, como son los alimentos, y hay niños, sobre todo, niñas o adolescentes, que esto, si no, nos genera todo el problema de tramitar por separado una medida cautelar, autónoma, lo que fuera. Entonces, aquí ya se daría resolución o respuesta a esto, como el cuidado y la atribución del uso de la vivienda, que son los temas más difíciles o más urgentes dentro de los procesos de divorcio. Ahora, una vez que se resuelva provisoriamente esto, obviamente va a haber que iniciar la etapa previa por los definitivos. Y por otro lado, el artículo
también establece que ese encuentro el juez o la jueza puede delegarlo en el consejero. Entonces, lo que yo me preguntaba o lo que a mí me generaba o me hace algún ruido es, fíjese lo que pasa, el juez o jueza informa de la existencia de este pedido de divorcio, le notifica la sentencia de divorcio y lo cita a una audiencia. No viene y lo va a citar a ese encuentro que va a ser a través del consejero. No viene o no llega a ningún acuerdo y después nuevamente van a ir al consejero para empezar a tramitar la etapa previa. ¿No hay allí una cierta superposición de audiencia, encuentro, y después empezamos de nuevo con la etapa previa que va a ser otra vez tramitar una instancia de negociación frente al mismo funcionario judicial que acaba de intervenir? ¿Podría, lo pregunto así como hipotético, tenerse por cumplida la etapa previa frente al encuentro, este encuentro que establece el 642? Porque a lo mejor hay ahí un dispendio de intervenciones y ya sabemos que cuando las intervenciones son excesivas, se transforman en iatrogénicas, aunque allí también habría que tener en cuenta que en la provincia de Buenos Aires, cuando iniciamos etapa previa, estamos dando inicio a la acción. Y en estas audiencias o encuentros, que es una derivación del 438, no estamos en la acción principal. No sé si me explico. Cuando nosotros, después de todo el proceso del divorcio, no llegamos a ningún acuerdo y damos inicio al proceso, por ejemplo, de alimentos, iniciamos etapa previa. Y ahí estamos abriendo la acción alimentos. O, por ejemplo, acción compensación económica. Porque no nos olvidemos que también puede haber cuestiones de carácter patrimonial que estén dentro de los efectos. Entonces, el inicio de la acción se daría en esa instancia o en esas circunstancias. En esa circunstancia. Ahora, ya intervino antes el propio consejero o consejera dentro de la órbita del proceso del divorcio. Yo me pregunto a ver si es necesario esto o si se pudiera organizar de otra manera para evitar esta superposición de encuentros, porque las personas obviamente no tienen por qué entender cuándo es que se está iniciando la acción o no se inicia la acción o qué implicancias jurídicas esto tiene. Y por otro lado, estos provisorios, esto de resolver provisoriamente, deberían tener un plazo. El 722 establece el plazo y esta me parece que es una buena. Estoy hablando del proceso, de los procesos de familia del Código Civil y Comercial de la Nación, 722 del Código Civil, en donde establecer un plazo a los provisorios me parece que es una buena estrategia para evitar la cristalización de cuestiones que se toman en lo inmediato y obliga a la parte a ir a accionar y a ejercer plenamente el derecho de defensa y todo lo demás. Entonces, yo no sé si no sería conveniente también regular provisoriamente y tal vez hacer una remisión al 722 del Código Civil y Comercial de la Nación. Veo que hay poca remisión al Código Civil, en realidad casi nada de remisión. Y en esto de los alimentos, después veremos el doctor Cerdá que tal vez lo va a trabajar más en profundidad, así que lo dejo de lado. Estaba pensando que a lo mejor una alternativa podría ser, ante la petición, sentencia de divorcio, se notifica, se hace el aviso de propuesta por 15 días, pero ya allí se hace bajo apercibimiento de resolver provisoriamente según la propuesta y ya allí se fija la audiencia. Se celebra la audiencia, si se logra un acuerdo se homologa, si no viene a la audiencia se fija provisoriamente tal como estaba y luego deberá iniciar la etapa previa. Es decir, no termino de entender bien por qué esta segunda chance del encuentro. No sé si esto favorece o complica y es una duda que tengo que tal vez necesito meditar y pensar más en esto o encontrar buenas razones que me puedan dar para poder entenderlo. Por último, el último artículo del proceso especial de divorcio hace referencia a la inscripción de la sentencia y yo me preguntaba si esto significa que la jueza o juez mandará a inscribir la sentencia si esto significa que la inscripción procede de oficio, cosa que sería maravillosa, que directamente la jueza o el juez mande a inscribir la sentencia. Mandar a inscribir no sé si significa mandar simplemente, ordenar que se inscriba o efectivizar la inscripción. Y la verdad que sería muy, muy cómodo que la inscripción sea entre los organismos oficiales, es decir, el juzgado directamente al registro civil, pero me imagino que esto no es más una expresión de deseo mío como abogado que otra cosa. Hasta aquí estoy, no sé si estoy hablando tremendamente rápido, no los veo, así que tampoco sé si están o no allí, pero quería compartir algunas de estas mínimas conclusiones o inquietudes siempre provisorias, como me enseñó mi querida Aida Kemelmacher, porque puedo cambiar de opinión perfectamente, en donde
Por supuesto que en la provincia de Buenos Aires es imprescindible adecuar el proceso de divorcio que tenemos en el Código Procesal al Código Civil y Comercial de la Nación. Ahora, en este anteproyecto, yo no sé si no sería necesario hacer alguna referencia, hacer algún énfasis al proceso de familia del libro octavo, porque ya que esto es una novedad del Código Civil y Comercial de la Nación, me parecería importante que los códigos procesales también se hagan eco de esta novedad, ¿no? Porque esta distinción, casi les diría decimonónica entre códigos procesales en provincia y que no haya procesal en el código de fondo, me parece que a lo mejor era es una buena oportunidad para poner un énfasis. Se recoge en el anteproyecto la experiencia judicial de los últimos años y unifica criterios, cosa que es muy interesante. Este avance a la judicialización también me gusta, me parece que es importante. Tengo ciertas dudas que compartí allí respecto a esta superposición de audiencias, encuentro, etapa previa. Y la gran pregunta que me hago es cuál sería el incentivo para que quien no peticionó el divorcio vaya a una audiencia si ya se dictó y ya se obtuvo la sentencia de divorcio. Porque si tienen hijos, bueno, uno puede decir, ok, puede interesarles, pero en los casos que no hay hijos, no sé si habrá algún incentivo. En el 438 la idea era justamente esa, que forma previa a la sentencia de divorcio tengan que sentarse a hablar de los efectos. Por eso estaba enganchada de esa manera. Y luego este temita de cómo impactan las costas esta separación tan definitiva y tan evidente entre sentencia de divorcio y audiencia por los efectos posteriores. Dejo de compartir y me llamo a silencio por ahora. Ahí estoy. No sé si se pudo escuchar, si estuvo todo. Sí, perfecto, Victoria. Y cómo anduve con el tiempo, tampoco lo controlé, pero creo que 20 minutos estuve. Muy bien. No, muy bien, muy bien. Bueno, le damos la palabra a Mauro, ¿está por ahí? Aquí estoy, sí. Ahí está, Mauro. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Primero, antes que nada, Jorgelina, muchas gracias por la invitación. Un placer compartir esta tarde con ustedes. Se me ocurren muchas cosas para comentar de lo que de muy buena manera desarrolló la doctora Pellegrini. Voy a decir una sola cosa, el resto me las voy a guardar para hablar de lo que me convocaron. Las inscripciones de divorcio están saliendo de oficio de todos los juzgados al registro de la propiedad inmueble, al registro de la propiedad de las personas. Los oficios se libran de manera automática una vez que está adjuntado el timbrado de pago de lo que vale el timbrado de la inscripción y sale en automática. Ese es un paso que, sin que esté en la ley, lo hemos dado en la práctica y creo que va en ese sentido la normativa. Y está bueno. Fantástico. Que estaría buenísimo que se lo cuentes a los jueces de Bahía Blanca. Con Estela no tenemos tanto trato como Jorgelina con los colegas de Bahía Blanca. No, es algo que se hace muy rápido, muy... Nosotros confeccionamos. Y la verdad que la familia... Sí. Sí. Nosotros confeccionamos, en el juzgado mío se hace el oficio y el testimonio lo hacemos nosotros. Claro, el proceso de determinación de capacidad, Victoria, acá por lo menos en el primer cordón del conurbano sale de oficio generalmente. Son pocos los jueces que van a impulso de parte. Sí, en los procesos de capacidad de restricción sí, pero en el divorcio, o sea, siguen con la idea del dispositivo a fulete, ¿eh? Pero bueno, puede ser las características del departamento judicial. Ustedes saben que los departamentos judiciales, cada uno tiene su modalidad. Claro, de determinación de oficio y en los divorcios, bueno, ahí está dividido un poco, sí. No te diría que sí. Muy bien. Bueno, me han convocado para hablar del proceso de alimentos. Antes me gustaría hacer alguna referencia, alguna mención sobre el proyecto de Código Procesal en general. Realmente entiendo que estamos todos de acuerdo en la necesidad de que la legislación procesal de la provincia de Buenos Aires se adapte al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que nos rige desde el año 2005. No hay dudas respecto a ello. El Código Civil y Comercial ha bajado una línea muy marcada respecto a ciertos principios procesales que es necesario que nuestro Código Procesal se adapte a esta normativa. Ahora bien, uno de los fundamentos o
o de las cuestiones en las que se ha planteado el Código Procesal es hacer referencia a que la legislación procesal de la provincia de Buenos Aires es muy antigua, data del año 68 y es necesario adecuarla a los tiempos que corren. Nosotros como jueces, yo además de ser docente, de ser profesor adjunto, soy juez de familia en La Plata. Como jueces de familia no podemos dejar de mencionar que la legislación procesal en materia de familia es moderna, no es antigua como el Código Procesal en general. Data del año 93 la ley, la 11453, y comenzó a regir, a funcionar el Fuero de Familia en la provincia de Buenos Aires en el año 95. Y realmente fue pionero nuestro fuero en la interdisciplina y también fue pionero con el trabajo de la etapa previa, como algo muy novedoso para todo el país, que fue una luz que iluminó y que muchos tomaron nuestro modelo para basarse. Entonces, nosotros defendemos con mucho énfasis nuestro fuero, que consideramos que trabaja muy bien y con mucho esfuerzo, lo llevamos adelante. El proyecto de código hace referencia al cúmulo de trabajo que tenemos los jueces de familia respecto a los jueces civiles. Los quiero mucho a los jueces civiles, no tengo nada contra ellos, pero somos casi la mitad y hacemos la misma cantidad de trabajo. Nuestro trabajo es inconmensurable el volumen de trabajo que manejamos. Nos faltan muchos recursos. Sin perjuicio de ello, llevamos adelante el trabajo con mucha pasión. Dicho esta salvedad, también quiero hacer una mínima referencia al proyecto respecto a la oficina judicial. Yo entiendo que no contempla la realidad del Fuero de Familia la implementación de la oficina judicial porque nos quita de la órbita del juez al cuerpo técnico y a la etapa previa, a los consejeros. No podemos pensar en gestionar el caso como nos manda el Código Procesal sin tener a nuestro equipo técnico dentro de nuestra órbita. Nosotros no contamos con peritos que nos hacen informes. Nosotros tenemos sentados al lado a los peritos para pensar los temas juntos y elaboramos las estrategias de trabajo de manera conjunta. Esto tiene que ser pensado porque yo les pongo un mínimo ejemplo. Otra cosa que me llama mucho la atención es que no se hable de los procesos protectorios en el código. No me quiero explayar mucho, quiero ser bien breve. Les voy a dar un ejemplo que se lo empecé a contar a Victoria y luego tuvimos que arrancar con la charla. Nosotros recibimos todo el tiempo pedidos cautelares de medidas de protección. Y nos pasa que nos llevan, por ejemplo, 2 menos cuarto, a 2 de la tarde. Yo ya tengo mi equipo técnico que ya sabe que si me llega una medida grave a las 2 menos cuarto, lo tenemos que sacar en el día. Y muchas veces son las 3, 4 de la tarde y lo estamos trabajando. Si el equipo técnico no depende del juez, yo voy a hacer un pedido a la oficina judicial de que haya un informe y se van a agarrar de las 48 horas que me marca la ley y el informe va a llegar al otro día y es muy difícil llevar el trabajo de la urgencia sin tener dentro de la órbita del juez al equipo de trabajo. Hecha esta salvedad, me voy a abocar a lo que me convocaron, no me quiero explayar, pero no podía no decirlo. Bien, vamos a hablar del proceso de alimentos. A ver, nosotros teníamos un proceso de alimentos muy especial dentro del Código Procesal que establecía la fijación de una audiencia ante la presentación de la demanda, establecido en el artículo 636, que tenía algunas dificultades respecto al ejercicio del derecho de defensa. Porque no estaba la posibilidad del demandado de contestar no era una carga contestar la demanda, sino era una facultad al momento de acudir a la audiencia. Asimismo, el demandado la demandada tenía muy reducida la posibilidad de ofrecer pruebas en este proceso de alimentos. Esto tiene una gran modificación en el proceso de alimentos que establece el Código Procesal proyectado, lo enmarca dentro del proceso sumarísimo, lo cual considero que es absolutamente acertado y da la posibilidad de contestar la demanda. Si nos vamos al articulado de manera puntual, tenemos que empezar hablando, bueno, el 592 nos habla del proceso sumarísimo, esto que les decía, y el 593 nos habla de que las pretensiones, oposiciones y pruebas solo podrán versar sobre la existencia de la obligación alimentaria y su monto. Yo ahí les quiero hacer una salvedad, porque sobre todo en los alimentos que se abonan o derivados de la responsabilidad parental, muchas veces se da el caso de que la obligación alimentaria existe, pero no se abona prestación alimentaria, porque cada uno corre con los gastos de sus hijos cuando están bajo su cuidado. Eso no quiere decir que no haya obligación alimentaria, lo que no hay es una prestación alimentaria en efectivo o fijada en un monto,
sino que cada uno abona determinadas cuestiones y la obligación se reparte entre los dos progenitores. Por eso podemos pensar que en vez de hablar de la existencia de la obligación alimentaria, podemos pensar en la existencia de una prestación alimentaria o la existencia de que corresponda abonar una suma o un pago de una cuota alimentaria. Nos pasa en la práctica mucho que para mí es muy interesante la línea que baja el Código Civil y Comercial de pensar en la igualdad de los progenitores ante los cuidados parentales y que los dos tienen que dividir las responsabilidades y el pago de los alimentos, de la responsabilidad de quién lleva a los chicos a la escuela, de quién los lleva al médico, en la igualdad de padre, madre o padre, madre, de los progenitores en las obligaciones. En la práctica nos pasa muchas veces que nos cuesta correr a los progenitores del padre que paga, la madre que percibe. Y es un trabajo de educación que muchos hacemos de explicar que las obligaciones deben ser repartidas y si las obligaciones son repartidas y tienen ingresos similares, no necesariamente debe existir una suma de dinero simplemente porque uno sea el hombre y el otro sea la mujer o viceversa. No sé si soy claro con esto. Es una tarea que el Código Civil y Comercial fue el que nos dio el inicio y creo que es un camino que estamos llevando adelante y nos va a llevar un tiempo, pero creo que es muy interesante cómo se va modificando los posicionamientos de la gente ante estas cuestiones. Bien. El código lo que plantea es la posibilidad de que una persona formule una demanda, que de esa demanda se corre un traslado dentro del marco del proceso sumarísimo, que hace mucho hincapié el código en que esa demanda debe contar con la denuncia de los ingresos de la parte demandada, si los conoce, la denuncia de los ingresos de la parte actora. Esto es novedoso respecto al código anterior, porque el código anterior solamente se planteaba en hablar de la capacidad económica del demandado, del alimentante, y no del quien exigía de quien pedía los alimentos. En la jurisprudencia ya se ha admitido, y lo admitimos en general, la posibilidad de formular probanzas respecto a la capacidad económica de quien pide los alimentos para ver, bueno, cuánto gana uno, cuánto gana el otro, qué obligaciones hay, qué necesidades hay que cubrir. Pero esto lo contempla el código y bienvenido sea. Establece, luego de que se traba la litis, de que el demandado contesta la demanda, el código plantea que se fije una audiencia preliminar. Establece que sea ante el juez y que sea en el plazo de 5 días desde que que haya una vista, un aviso, como le llama el nuevo código a las vistas, al asesor y que luego de ese aviso, de vencido el plazo de 2 días para que el asesor o la asesora conteste el aviso, se fije en el término de 5 días la audiencia preliminar. La verdad, viendo el cúmulo de trabajo con el que contamos en los juzgados de familia, yo les hablo con mucha sinceridad. Cada juzgado de familia no toma menos de 15 audiencias por día. Pensar en que disponemos de una agenda para fijar audiencias en 5 días está alejado de la realidad, realmente lo digo. No digo que la necesidad que no sea necesaria la fijación de la audiencia. Lo digo que es de difícil cumplimiento. Podemos repasar las agendas de todos los juzgados. En mi juzgado yo tomo las audiencias preliminares, 2 secretarias toman audiencias de alimentos, y hoy en día, y fijamos, yo tomo 4 audiencias por día, las secretarias toman 3, y estamos pensando en audiencias para fecha de diciembre. No nos da, y estamos bastante al día. Es difícil pensar que es factible que con la cantidad de juzgados que hoy tenemos podamos fijar audiencias en 5 días. Y repito, no digo que no considere que sea lo que corresponde. Yo quiero chocarlo con la realidad. Lo que digo es que no es humanamente posible con los 101 juzgados de familia que hoy tiene la provincia de Buenos Aires. Me encantaría que seamos 200 jueces, que haya 200 juzgados y que podamos brindar un servicio de justicia mucho mejor al que brindamos. Pero la realidad es que no están esos juzgados hoy en día y es muy difícil poder cubrir estos tiempos que nos plantea el código. Bien,
A la audiencia establece esta audiencia preliminar, deben comparecer las partes, puede llegar a ser citado el Ministerio Público, el código dice el Ministerio Público. La verdad, viendo el día a día, no sé si es indispensable la presencia del Ministerio Público en todas las audiencias. También lo veo de difícil ejecución por parte de las asesorías de incapaces. Y la presencia o no del niño en la audiencia. A ver, en este caso, la presencia del niño y adolescente en la audiencia, con los padres, en el marco de una charla donde se va a discutir si corresponde o no la fijación de una prestación alimentaria, traerlo al niño a ese marco, me parece que es meterlo en el embrollo de la discusión, cuando puede ser, no digo que no sea necesario escucharlo, quiero marcar bien la diferencia. Es muy importante la escucha y en muchos procesos de alimentos resulta necesaria la escucha, sobre todo para tener bien en claro cómo se está detentando el cuidado personal, que es fundamental para determinar si la pertinencia o no de una cuota de una prestación alimentaria. Ahora, traerlo el mismo día que los padres están discutiendo en la audiencia preliminar al chico, podemos generar una situación de incomodidad que probablemente con una escucha al día posterior o al día anterior, depende de lo que se considere en el momento, entiendo que puede ser mejor a cómo la pueda pasar el niño y adolescente en el ámbito judicial. Bien, me quiero apurar porque quiero hablar todo. Respecto de la sentencia, el 597 les habla de la retroactividad y bueno, en principio habla de que el juez tiene 5 días para dictar sentencia. Entiendo la urgencia del dictado de la sentencia en el marco de un proceso de alimentos. Nos pasa lo mismo con lo de la audiencia preliminar. Realmente puede llegar a ser de difícil cumplimiento, pero entiendo que es un proceso que requiere de urgencia. Y habla de que la sentencia va a ser retroactiva o tiene efectos retroactivos a la fecha de constitución en mora. Y acá hay una cuestión. Para que haya una constitución en mora, tiene que haber una obligación exigible. Y si no se han fijado alimentos, no podemos pensar que antes hubo alguien constituido en mora. Sí podemos saber que hubo una interpelación fehaciente. Yo requiero que vos me pagues alimentos. Ahora, que esté constituido en mora, yo creo que la veo más satisfactoria la resolución del artículo 548 del Código Civil y Comercial, que nos habla que los alimentos se deben desde el día de la interposición de la demanda o desde la interpelación del obligado por medio fehaciente, siempre que la demanda se presente dentro de los 6 meses de la interpelación. Entiendo que la intención del redactor del proyecto es la misma, pensar que se deben los alimentos desde que se reclamaron, ya sea judicialmente o extrajudicialmente por medio de interpelación fehaciente, pero entiendo que la solución del Código Civil y Comercial la veo de mejor manera. Y tranquilamente con hacer mención al 548 o con repetir la fórmula quedaría de buena manera. Bien, después, respecto de los alimentos devengados, no percibidos, esto quiere decir la diferencia que se produjo entre que se fijaron alimentos provisorios y se fijó la sentencia definitiva, da la facultad, como el código anterior, de fijar una cuota suplementaria, lo cual es totalmente lógico, de que la cuota alimentaria debe ser en dinero, debe ser depositada en una cuenta judicial y hace la salvedad, igual que no va a ser necesario liberar un giro, sino que se debe autorizar a la persona a percibirlo y con simplemente autorizarlo lo va a poder retirar, y lo cual está perfecto. El 601 habla de la apelación, de los efectos de la apelación contra las resoluciones o sentencias que establezcan obligaciones alimentarias, sanciones combinatorias o medidas razonables que se ordenen para asegurar su cumplimiento, se concederá con efecto no suspensivo. Esto quiere decir, se fija la sentencia que fije una cuota alimentaria, será apelable con un efecto no suspensivo, o sea que se tiene que seguir cumpliendo la obligación, lo cual es correcto, es la forma en que está estipulado ahora y como debe ser, porque el juez consideró que había una obligación, que había una necesidad de alguien de percibir alimentos. Hasta que lo revise la Cámara nos quedamos con lo que consideró el juez, que había una necesidad y se deben cumplir esos alimentos. Bien. Nos trae algo novedoso el 603, que es la posibilidad de la caducidad. Y esto era un claro que tenía una laguna o algo que no estaba legislado en el código anterior, y creo que nos pasaba muchas veces
que quedaba un pedido de alimentos provisorios y no se interponía nunca la demanda, y después, a los 3 años, se interponía la demanda y nos quedaba un choclo para actualizar que era impagable por nadie. Algunas soluciones que ha dado la jurisprudencia, que en algún caso yo le he aplicado, es cuando vemos que no hay muchas intenciones o vemos que está medio dudosa la situación, le damos un plazo para interponer la demanda bajo procedimiento de tener los alimentos provisorios por definitivos, para precisamente que no se acumule esta cuota alimentaria a futuro. La solución que nos trae el 603, que me parece absolutamente válida, nos dice, en los supuestos que se reclaman alimentos a favor de niñas, niños, adolescentes, personas con capacidad restringida, la persona afectada por la medida puede solicitar, una vez vencido el plazo estipulado en el 291, el plazo de caducidad, que se intime a la actora para que en el plazo de 30 días inicie la demanda bajo el procedimiento de caducidad de la medida cautelar. O sea, si no interpuso la demanda en 30 días, caduca la medida cautelar, se caen los alimentos provisorios. Me parece que es una solución que es una novedad que nos trae la legislación, bienvenida, es una buena solución, tendrán que interponer la demanda en el caso fijado y creo que está buena la solución. Bien, una de las cuestiones que también nos trae, nosotros teníamos un proceso especial de alimentos que estaba establecido en el Código Procesal cuando no estaba legislado la parte de familia. La parte de familia vino con posterioridad y teníamos subsistiendo el proceso especial de alimentos y la etapa previa, y ninguno hablaba del otro, ni el proceso de familia hablaba del proceso especial de alimentos, ni el proceso especial de alimentos hablaba de la etapa previa. El 605 nos trae también una cuestión que nos viene a brindar una solución, y es que los incidentes de aumento, disminución o cese deben transitar la etapa previa. Esto, con el código vigente, había distintas soluciones por parte de los jueces y quedaba a criterio del juez, cuando interponían un incidente de aumento, disminución o cese de la cuota alimentaria, la posibilidad de darle intervención a la etapa previa o darle el trámite incidental del 175 y subsiguientes del Código Procesal hoy vigente. Algunos jueces optaban por un camino, otros jueces optaban por otro, depende si tenían la etapa previa muy congestionada o si tenían buenos consejeros, depende un poco del criterio del magistrado. En este caso nos brinda una solución concreta el código al manifestar en el 605 que los incidentes deben transitar la etapa previa, lo cual está bueno que esté regulado. Bien, una cosa muy chiquita del 607, habla de esta solución de los incidentes, la disminución o cese de la cuota rige desde que se dictó la sentencia de primera instancia. Yo, sinceramente, quitaría la palabra primera instancia, porque una resolución de cese o disminución o modificación puede ser tranquilamente dictada por una Cámara de Apelaciones sin que haya tenido una sentencia en ese sentido de primera instancia. Con lo cual, tranquilamente, con decir desde que se dictó la sentencia, ya entiendo que sería suficiente. Puede ser que no esté dentro de la pretensión y tranquilamente la Cámara puede dictar una sentencia modificando la de primera instancia, haciendo lugar a un cese y que no haya que hacer el lugar de la sentencia. No sé si soy claro. Me parece que no es necesario para expresar lo que quiere decir la ley hablar de la sentencia de primera instancia. Y vamos al punto que para mí es el que requiere de una mayor atención por parte de quienes están redactando el código, que es el 608 y el 609 respecto de los efectos del recurso en los incidentes. Me parece que los pienso al revés de cómo están escritos realmente. Y se los quiero contar, a ver, por ahí puedo estar equivocado, pero no termino de entender la idea. La apelación interpuesta contra la resolución que hace lugar al aumento o coparticipación tiene efecto suspensivo, dice el 608. O sea, si el juez hace lugar a un aumento de cuota y el demandado apela, el código entiende que esa apelación debe tener efecto suspensivo. O sea, que ese aumento no va a tener efectos hasta tanto lo revise la instancia superior. Si el juez de primera instancia consideró que hay una persona que tiene una necesidad y que requiere que se aumente esa cuota, ¿por qué vamos a ir en distinto sentido a cuando el juez consideró que debía fijarse una cuota y el demandado apela? ¿Por qué en ese caso va a ser con efecto no suspensivo cuando el juez consideró que había una necesidad y fijó una cuota de alimentos? Y cuando considera que debe haber un aumento,
o sea, también considera que hay una necesidad y que debe satisfacerse esa necesidad, ¿por qué debemos pensar que en este caso va a ser con efecto no suspensivo? ¿Soy claro de la forma que lo desarrollo? Porque creo que hay una contradicción. El juez considera que hay una necesidad, que deben abonarse alimentos o que deben aumentarse los alimentos. En el primer caso, el código dice va con efecto no suspensivo. En el segundo caso, dice va con efecto suspensivo. Entiendo que deberían ir en el mismo sentido los dos artículos. Y después nos habla cuando la disminución o cese de la cuota, o sea, cuando se trata de una disminución o cese, tiene efecto no suspensivo. En ese caso, creo que deberían invertirse los efectos en ambos sentidos. Siempre pensando en que se cumplan los alimentos hasta tanto la Cámara los revoque. Revoque o confirme, perdón. Bien. Para ir cerrando, respecto a la ejecución de los alimentos, nosotros tenemos un sistema de ejecución de alimentos en el Código Procesal vigente que no plantea la necesidad de iniciar un proceso de ejecución ni que se dicte una resolución de ejecución. Simplemente establece la posibilidad de que una parte formule una liquidación, que se dé traslado, que se pueda impugnar esa liquidación y de que quede firme esa liquidación sea ejecutable, sin necesidad de que haya una sentencia dando lugar a la ejecución de los alimentos. El 609 nos habla que la decisión que hace lugar, el 611 nos habla de que la ejecución que la resolución que ordena la ejecución solo será apelable para el actor y para la demandada que puso excepciones. La verdad es que en este caso sería interesante, la verdad es que la solución que brinda el código actual nos trae buenos resultados y probablemente no requiera una modificación en este sentido de pensar que hay que dictar una resolución que ordene la ejecución de los alimentos. Creo que no nos brinda celeridad, sino que nos frena un poquito el trámite y lo hace un poquito más lento. Bueno, esto ha sido todo. No sé si anduve bien con el tiempo, espero no haberme excedido mucho. Le dejo la palabra a Ana Belén. Sí, gracias, Mauro. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer al Instituto de Estudios Constitucionales y a la UNPAS por generar estos espacios propicios para el debate y el intercambio. Tengo preparada una presentación de PowerPoint que voy a presentar. Le voy a pedir por favor a Jorgelina o a Joana que me confirmen si se puede ver una vez que la haya proyectado. Ahí ya la estoy proyectando. Se puede ver. ¿Se puede ver? Se puede ver. Muchas gracias. Bueno, yo voy a referirme a la regulación del anteproyecto con relación al proceso de restitución internacional de niñas, niños y adolescentes. Antes de poner foco en la regulación que hace el anteproyecto, me gustaría recordar cuál es la finalidad de los procesos de restitución internacional de niñas, niños y adolescentes. La Convención de los Derechos sobre los Derechos del Niño, en el artículo 11, establece la obligación de los estados de dictar medidas a los fines de luchar contra los traslados y las retenciones ilícitas, y establece que la vía para cumplir esta obligación es la concertación de acuerdos bilaterales o multilaterales. A los fines de dar cumplimiento a esta obligación, nuestro país se ha obligado a través de varios instrumentos internacionales, que son los que ustedes pueden ver acá. Por un lado, el Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores del año 1980, vigente en nuestro país a partir del año 1991 y que al día de la fecha cuenta con 101 estados parte. Por otro lado, en el ámbito interamericano tenemos a la Convención Interamericana
sobre restitución internacional de menores del año 1989, de la cual forman parte 14 estados y que está vigente en nuestro país a partir del año 2001. Después tenemos un convenio bilateral que está vigente con Uruguay, pero que prácticamente no se aplica porque ha sido desplazado por la Convención Interamericana. ¿Cuál es la finalidad que establecen estos instrumentos internacionales? Expresamente establecen que la finalidad es garantizar la restitución inmediata de las niñas, niños y adolescentes que fueron trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquiera de los estados. Entonces, lo que me gustaría comentar ahora es cuál es el esquema de cooperación que proponen estos instrumentos internacionales y cuándo estamos, recordar un poco cuándo estamos ante un traslado o una retención ilícita. Decimos que hay traslado ilícito cuando una niña, niño o adolescente que se encuentra en el estado de su residencia habitual, entendido como el estado donde tiene su centro de vida, es trasladado a otro estado por su padre o madre, su progenitor, progenitora, a un estado distinto al de la residencia habitual que llamamos estado de refugio. Esta es la conducta que se llama traslado ilícito. Después tenemos la retención ilícita, que se da en el supuesto en que la salida del país de la niña o niño hay consentimiento previo de la otra progenitora, progenitor, padre o madre, pero vencido el plazo de la autorización para que la niña o niño regrese, el niño o la niña no regresa. Entonces, ante cualquiera de estas dos conductas ilícitas, los instrumentos internacionales mencionados proponen un mecanismo que está basado en la cooperación internacional para que estos niños, niñas, adolescentes sean restituidos prontamente al estado de la residencia habitual. Estos instrumentos establecen además que cada estado debe designar una autoridad central, que es una autoridad administrativa. En nuestro país es la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y establece un mecanismo mediante el cual entre estas autoridades se debe intentar la restitución voluntaria de la niña o niño al estado de la residencia habitual. En caso de que fracase esta fase voluntaria o administrativa, hay que dar intervención a la jueza o juez del estado de refugio para que decida si la niña o niño debe o no ser restituido al estado de la residencia habitual. También estos instrumentos establecen la posibilidad de que la solicitud de restitución se realice directamente ante la autoridad judicial del estado de refugio. Ya en la fase, ante cualquiera de estas conductas ilícitas, lo que se produce, hablamos de ilicitud desde el plano civil, porque se produce la infracción al derecho de custodia en los términos de los instrumentos internacionales de la otra persona, padre, madre, progenitor, progenitora, o la institución que ejerce el derecho de custodia sobre la niña o niño que fue trasladado o retenido ilícitamente, y que tiene en definitiva el derecho de decidir dónde se encuentra o dónde debe estar la residencia habitual de la niña o niño. Ya en la fase judicial, podemos decir, el procedimiento se estructura sobre ciertos pilares. Por un lado, la decisión respecto de la restitución debe ser dictada prontamente. Para cumplir esta finalidad, lo que hacen estos instrumentos es instaurar un procedimiento, que es un procedimiento autónomo, y decimos autónomo porque la jueza o juez del estado de refugio solo puede decidir si la niña o niño debe o no debe ser restituido, y está vedada por los instrumentos internacionales la posibilidad de decidir sobre la cuestión referente al derecho de fondo o derecho de custodia, bajo el entendimiento de que la autoridad judicial que es más próxima
o más cercana a la vida de la niña o del niño es la del estado de la residencia habitual. Entonces, la jueza o juez del estado de refugio tiene un marco muy limitado de conocimiento y debe limitarse a decidir si debe o no debe ser restituido la niña o niño al estado de la residencia habitual, bajo este principio, y salvo que se configure alguna de las causales taxativas previstas en los mismos instrumentos internacionales. Estas causales taxativas previstas expresamente y que son replicadas también en las normas del anteproyecto deben ser interpretadas de manera muy restrictiva, y en este sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado ciertos estándares sobre la interpretación de cada una de las excepciones. En todo este mecanismo, la cooperación internacional es la herramienta fundamental para cumplir con este objetivo y con esta finalidad que prevé cada uno de los instrumentos internacionales. Entonces vemos que en los procesos de restitución internacional, como yo creo que en todo proceso de familia, pero en particular en este, el factor tiempo adquiere especial relevancia dada la urgencia que caracteriza estos procesos. ¿Por qué el factor tiempo en estos casos? Porque el transcurso del tiempo de permanencia de la niña, niño o adolescente en el estado de refugio permite que esta niña o niño genere lazos con el estado de refugio y que se integre, se produzca una integración a ese nuevo entorno. Entonces, como el transcurso del tiempo no es una mera causal para no ordenar la restitución, lo que puede suceder como consecuencia es que se ordene judicialmente la restitución de la niña, niño, adolescente al estado de la residencia habitual y que se produzca en consecuencia un nuevo desarraigo, esta vez en un origen lícito, porque es producto de una decisión judicial. Ahora sí, habiendo hecho esta primera aproximación a este tema, me gustaría sí referirme a algunas cuestiones que me parece que merecen ser destacadas con relación a la regulación del anteproyecto. El anteproyecto ha tenido como fuente de inspiración a algunas regulaciones procesales provinciales, como por ejemplo de la provincia de Córdoba, que tiene su ley de procedimiento para los casos de restitución, al protocolo de actuación aprobado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2017, y especialmente al procedimiento que propone la ley modelo sobre normas procesales para la aplicación de los convenios internacionales, que fue elaborado en el año 2007 por un grupo de expertas y expertos de la región, a convocatoria de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado y del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente. Entonces, podemos ver reflejado en la regulación de estas disposiciones del anteproyecto todas esas bases. Ahora sí, refiriéndome al anteproyecto, la pregunta que nos podemos hacer es cuál es el trámite que se aplica. El trámite que se elige en las disposiciones del anteproyecto, así como lo es también en el caso del divorcio, como acabamos de ver, es el proceso monitorio. El proceso monitorio con las adaptaciones necesarias para este proceso en particular. ¿Cómo se inicia el proceso de restitución en los términos o bajo este proceso? Se inicia con la demanda monitoria, que en este caso es la demanda de restitución, y la jueza o juez debe verificar que se reúnan ciertos presupuestos, que son los presupuestos establecidos en los convenios internacionales y que también están expresamente previstos en la regulación del anteproyecto, que básicamente es, por un lado, verificar que quien reclama la restitución sea titular de un derecho de custodia sobre la niña, niño, conforme la ley del Estado de la residencia habitual, y que se haya configurado alguna de las conductas ilícitas, traslado ilícito o retención ilícita. En el caso de verificar estos presupuestos, la jueza o juez debe dictar la orden de restitución.
a esta orden de restitución o sentencia monitoria puede presentar oposiciones la persona que retuvo o que trasladó ilícitamente a la niña o al niño. En este caso, el trámite que se da a las oposiciones también es un plazo, un trámite muy breve, que son las reglas del proceso sumarísimo, donde el plazo genérico es de 2 días, salvo para contestar demanda, que es de 5 días, y el dictado de la sentencia, que son 10 días. Entonces, este es el esquema en cuanto al trámite que propone el anteproyecto. Otra cuestión que me parece que merece ser destacada de la regulación del anteproyecto es la cuestión referente a la prueba. ¿Por qué? Porque expresamente hay una norma que establece que solo resulta admisible la prueba que sea tendiente a acreditar los presupuestos de los convenios internacionales y la configuración de las oposiciones que en el caso concreto fueran alegadas. Con relación a la sentencia, me parece que hay varias cuestiones a destacar. Por un lado, expresamente se establece que resulta improcedente decidir sobre las cuestiones que hacen al derecho de fondo, el derecho de custodia, lo que nosotros llamamos responsabilidad parental, y esto que vimos que surge y se desprende de los convenios internacionales está reflejado expresamente en una disposición del anteproyecto. Por otro lado, se establece que deben suspenderse los procesos que se encuentren en trámite y que sean relativos al ejercicio de la responsabilidad parental. En algunos casos sucede que quien trasladó o quien retiene ilícitamente a una niña o un niño acude a una jueza o juez a los fines de que se dicte una sentencia para, de algún modo, legitimar la conducta ilícita que se cometió. Entonces, el anteproyecto, si es que esto sucede, establece la suspensión de esos procesos hasta tanto se resuelva sobre la restitución. Con relación a las sentencias, también hay una disposición que alude a la restitución segura. Esto también tiene base en una norma del Código Civil y Comercial, que es el artículo 2642, que también ha sido fuente de inspiración de las normas del anteproyecto, y que prevé la posibilidad de que la jueza o juez, no es la posibilidad, es el deber de dictar medidas que tiendan a asegurar la restitución segura de la niño o adolescente. ¿Cómo puede hacerlo? Bueno, el anteproyecto expresamente establece que puede tomar contacto con la autoridad central y del mismo modo puede incluso tomar conocimiento sobre las medidas de protección que se encuentren disponibles en el estado de la residencia habitual. Y asimismo, y en este mismo sentido, se establece que hay un sistema de seguimiento de la restitución también con la intervención o a través de la intervención de las autoridades centrales. Otra cuestión referente al dictado de la sentencia, que me parece que es muy importante, es con relación a ciertas cuestiones que deben estar reflejadas en la decisión judicial. Una de ellas es la fecha o el plazo en que debe hacerse efectiva la restitución, cuestión muy importante porque en muchos casos las demoras se producen luego de dictada la orden de restitución. También la indicación de la persona que va a acompañar a la niña, niño o adolescente, la determinación de quién va a correr con los gastos, el levantamiento de las medidas de prohibición de salida del país, una exhortación a las partes para cooperar y promover el cumplimiento voluntario para evitar demoras indebidas, entre otras cuestiones. Perdón, ¿se sigue viendo la presentación? Me parece que tengo problemas de conexión. Sí, perfecto, Ana. ¿Se sigue viendo? Bueno, perdón, dejo de proyectar, pero porque tengo problemas con la conexión. Perdón. Otra cuestión, y perdonen las dificultades técnicas, es regulada en el anteproyecto, es con relación a la cooperación judicial internacional. Hay una norma que expresamente establece que la jueza o juez puede tomar contacto con la autoridad central, con la red
Red Internacional de Jueces y Juezas de La Haya y con la Red Nacional de Jueces y Juezas que tiene nuestro país. Y también se establece que entre las autoridades judiciales de los diferentes estados pueden establecerse comunicaciones judiciales directas. En este sentido, esta facultad también está regulada en el Código Civil y Comercial, en el artículo 2612, y acá lo vemos replicado expresamente en una norma del anteproyecto. También se establece en el anteproyecto la posibilidad de dictar medidas anticipadas de protección. Esta facultad también surge del Código Civil y Comercial, del artículo 2642, y lo que faculta es a la autoridad judicial a dictar medidas al momento de tomar conocimiento del inminente ingreso de una niña, niño o adolescente a la provincia de Buenos Aires. Bueno, como hemos visto, el factor tiempo tiene especial relevancia en la resolución de los casos de sustracción internacional de niñas, niños y adolescentes, y existe la imperiosa necesidad de adecuar las normas procesales para brindar a estos casos el tratamiento urgente que merecen. Es cierto también que uno de los principales desafíos que se presenta en nuestro país al momento de la resolución de los casos en esta materia es la eliminación de las demoras en la tramitación de los procesos judiciales, y en este sentido yo creo que el anteproyecto propone un esquema procesal que es muy apropiado para brindar el tratamiento urgente que requieren estos casos, y yo creo que puede tener varias consecuencias. Por un lado, de este modo, yo creo que se garantizaría el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, que son las principales víctimas en estos casos. Por otro lado, creo que permitiría generar un efecto disuasivo. Y por último, creo que permitiría cumplir estas obligaciones asumidas internacionalmente. Y bueno, muchas gracias a todos por escucharme, perdón las dificultades técnicas, y bueno, quedo a disposición por cualquier pregunta o consulta que quieran hacer. Muchísimas gracias, Ana, por la exposición. Bueno, gracias Mauro, Victoria, por las presentaciones de todos y todas. En realidad han sido clarísimos, y lo más importante, sobre todo, que creo que es el objetivo de estas jornadas, es poner un poco el ojo sobre esos puntos más críticos, más complejos. Así que bueno, creo que por ahí Ana es quien está tomando nota de todo lo que se está discutiendo acá, pero quisiera dar paso ahora más bien a quienes están aquí, que han asistido, pues, si tienen algo que quisieran preguntar, como para ampliar, pueden hacerlo a través del chat directamente del Meet, o bien sea levantando la mano, como da la opción también esto. Salvo que Mauro, Victoria o Ana quisieran entre ustedes intercambiar algunas ideas, por ahí Mauro lo mencionó inicialmente, que había algo que lo quedó, también bienvenida la participación. Bueno, aprovecho. En realidad, bueno, antes que nada agradecerles por un montón de comentarios y de cuestiones que muy útiles, digamos, para repensar en este momento, como decía Jorgelina, que estamos de debate, digamos, y de posibilidad de volver a pensar y escribir mejor muchas cosas. Así que muchísimas gracias a los tres. Tomé nota de un montón de cuestiones en divorcio y en alimentos. En relación, primero hacer una consulta o tal vez una pregunta en relación con la cuestión de alimentos que señalabas, Mauro, al final, respecto de la cuestión de los recursos, que sí parece una cuestión un poco novedosa o que llama la atención como está regulado. Plantear ¿cómo fue pensado, digamos? ¿Por qué este efecto tan
un poco raro, novedoso en relación con los efectos, que parece escrito al revés, porque está escrito el efecto, se reconoce, como bien decías vos, el efecto suspensivo a las cuestiones, digamos, de asignación o de cuota, y el no suspensivo al cese, como que parece invertida la regla. Y en realidad eso fue pensado así para hacerse cargo de la cuestión, no sé si está, digamos, bien pensado, pero para que pensemos todos, aprovechemos el espacio, fue pensado por el tema de la repetibilidad, digamos, o la retroactividad de los alimentos. Cuando se trata de un aumento de cuota, es esa cuota, digamos, la fijación, la urgencia, digamos, estaría resuelta porque tenés el efecto no suspensivo para la fijación de alimentos. Y el aumento, en definitiva, tarde o temprano lo vas a poder cobrar porque tenés el efecto retroactivo, digamos. El problema con la disminución o cese es que de la única manera, o sea, nos parecía que tal vez el tema de cómo opera el efecto retroactivo en los casos de alimentos de cese o de disminución generaba un incentivo al incumplimiento, porque como solamente van a poder ser, digamos, va a tener efecto retroactivo cuando sean devengados no percibidos, en definitiva, nos parecía que había un incentivo en la norma a que quien tiene una sentencia a favor de cese o de disminución incumpla el total de la cuota hasta llegar a la firmeza, porque si espera, por ejemplo, una sentencia que llegue a la Cámara o a Corte, todos esos años, digamos, no los va a poder, o sea, son irrepetibles. Es el pago de esa cuota íntegra. Entonces nos parecía que tal vez esta modalidad de fijar no suspensivo cuando uno ya se tiene una sentencia a favor en primera instancia que hizo lugar a una disminución o cese, que sabemos que son criterios muy restrictivos, bueno, en esos casos reconocerle, digamos, incentivar el pago de esta cuota disminuida, o sea, que puede haber un cumplimiento y que recién, y que, bueno, hasta que llegue a sentencia, digamos, que ese tiempo, el plazo de Cámara y el plazo eventualmente de Corte, no perjudique de una manera tan, digamos, o que no genere este incentivo, digamos, en el alimentante, que sea que la única manera de resguardarse frente a una eventual confirmación sea incumpliendo absolutamente la cuota y no pagando, aunque sea el monto disminuido. Pero bueno, esto sabemos que es algo novedoso, así que... una salvedad, una solución intermedia, que lo veo mucho, lo hacemos mucho en la práctica, es la indisponibilidad de fondos. Cuando se pide un cese y hay, digamos, verosimilitud en el derecho y se pide cautelarmente, o mientras se discute o mientras adquiere firmeza la sentencia, se pueden indisponer los fondos, o sea, que queden depositados y que el alimentante no los pueda, sobre todo ante un cese, no los pueda disponer hasta tanto se discuta si corresponde hacer el cese o no, para que no haya un enriquecimiento sin causa. Es como una solución intermedia que ha tomado la jurisprudencia y creo que, entendiendo lo que vos estás planteando, puede traer una solución, porque el punto es que si se da un aumento, muchas veces pasa que vienen con cuotas que han quedado insignificantes, sobre todo en épocas inflacionarias tan fuertes, y plantean un aumento, y más allá de que la cuota mínima está garantizada, el aumento resulta necesario para poder satisfacer necesidades. Y si la apelación va con efecto suspensivo, esas necesidades no se satisfacen hasta que no adquiera firmeza la sentencia. Pero son cosas para verla y para sí, totalmente. Incluso, digamos, hay un cierto perjuicio que tiene que ver con la demora, pero bueno, pensamos que era el mal menor, digamos, porque en definitiva, como la aplicación va a ser retroactiva, y bueno, si bien la tasa por ahí nunca alcanza para a compensar, digamos, de alguna manera ese crédito. Sí, pero el Código Civil y Comercial nos trajo una tasa que pone un poco las cosas en su lugar, porque es una tasa altísima. Claro. Y realmente duele mucho cuando un alimentante tiene que pagar la tasa más alta que perciben los bancos, realmente se hacen sumas muy importantes. Está, bueno, es para pensar eso de la indisponibilidad, pero solo quería mencionar esto porque sé que es nada, un tema un poco novedoso que trae la norma y que tenía esta idea detrás, digamos.
Hay dos preguntas en el chat. La una es para Ana, dice si el anteproyecto tiene previsión relativa a la alocación de niños, niñas y adolescentes. Y una segunda pregunta también para Ana, en los casos en que media violencia de género sobre la madre del menor, que fue lo que originó la medida ilícita, ¿qué soluciones se prevén desde el ordenamiento? Muchas gracias a Sebastián y a Diana por las preguntas. Con relación a la pregunta de Sebastián, sí, el anteproyecto tiene una previsión, que es el artículo 647, que establece este supuesto de peticiones de localización de la niño o adolescente, cuando no se sabe concretamente y en definitiva si la niña o niño se encuentra o no. En este sentido, el anteproyecto establece que la petición de localización puede hacerse por exhorto, si proviene de la autoridad judicial del otro estado o a través de la autoridad central también. Y lo que además establece este artículo es que una vez que se localizó a la niña, niño o adolescente en la provincia de Buenos Aires, se debe dar comunicación inmediata a la autoridad del estado requirente, del estado de la residencia habitual. No es requirente todavía del estado de la residencia habitual y se le debe informar que, bueno, dentro del plazo de 30 días debe solicitar la restitución. Con relación a la pregunta de Diana, bueno, es una muy buena pregunta. Y yo creo que lo encausaría más por el lado de una de las causales de oposición a la restitución, que se llama la comprobación de la excepción de grave riesgo. Y en este sentido, yo diría que depende muy del caso concreto, y que es decir, el convenio de la Haya, la Convención Interamericana, cuando regulan esta excepción, no establecen cuándo hay grave riesgo. Es una cuestión que depende del caso en concreto. Sí puedo decir que hay una guía de buenas prácticas que elaboró la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado sobre la excepción de grave riesgo, donde la idea de esta guía de buenas prácticas es establecer ciertos parámetros para la interpretación, la aplicación uniforme e implementación del convenio, y en particular sobre la interpretación de esta excepción. Así que yo diría que depende muy del caso concreto. Y otra cuestión a considerar es que la finalidad del proceso de restitución es ordenar la restitución de la niña, niño o adolescente al estado de la residencia habitual y no al padre o a la madre que pide la restitución. Entonces, tal vez, en base a esto que vimos que regula el anteproyecto sobre la posibilidad de tomar conocimiento de las medidas que se puedan adoptar en el estado de la residencia habitual para garantizar el regreso seguro de la niña o niño, tal vez existan medidas que puedan asegurarse y no exista obstáculo para que de todos modos la restitución pueda ser ordenada y bueno, eventualmente la niña o niño regrese al estado de la residencia habitual. No sé si respondí las preguntas. Clarísimo, Ana, muchísimas gracias. Bien, no sé si de las personas que están todavía, alguien tiene alguna otra consulta más, algo que quisiera agregar a lo que ya se ha mencionado acá. Hay una pregunta de Joaquín. ¿Por qué se beneficia, además de la equidad y la coherencia, la economía de recursos del sistema judicial? ¿Es una pregunta para los tres expositores o para uno en particular? No sé si alguien quiere responder la pregunta concretamente. Sí, para todos. Joaquín, no entiendo muy bien a qué apuntás con la pregunta. Desde ya, siempre que podamos pensar en optimizar los recursos, hace a brindar un mejor servicio de justicia, que es creo que
el fin de toda legislación procesal. Si nos querés ampliar o desarrollar un poco. Sí. O si puedes habilitar el micrófono, no hay ningún problema también. Joaquín, no sé si quieres habilitar tu micrófono como para desarrollar un poco más la pregunta o si no en el propio chat con un poquito más de detalle como para saber hacia dónde lo estás planteando. Ah. Bien. Bueno, hasta que Joaquín la pueda redactar un poco mejor, no sé si alguien tiene algún otro comentario o algo más que agregar. Simplemente lo que hablé hoy cuando empecé del proceso de divorcio, una de las cuestiones que me hacen un poquito de ruido, una de las cosas es lo que marcó muy claramente Victoria, primero una audiencia con el juez, después una reunión, después la etapa previa. Entiendo que pareciera que sobreinterviene sobre las partes. Desde ya que siempre en todos los procesos, si el juez o las consejeras consideran que se deben fijar más audiencias, siempre se hace eso. Y siempre está abierta la posibilidad. No lo tengo presente, pero así como hoy en día tenemos el 36 inciso 4 en el Código Procesal, que el juez puede fijar una audiencia en cualquier momento, entiendo que va a haber una herramienta de similares características en el código proyectado. No creo que pongan un freno a eso. Pero también otra de las cuestiones, a mí me hace un poco de ruido que no se le notifique a la parte requerida o la petición de divorcio. Entiendo que hay una forma de solucionarlo, pero a ver, hoy en día está la posibilidad, más allá de que no es una demanda, la petición de divorcio, está la posibilidad de oponer ciertas excepciones, puede haber un error en la persona, puede haber, sobre todo cuando hubo mucho transcurso de tiempo, puede haber una excepción de incompetencia, una excepción de cosa juzgada. Puede haberse dictado sentencia en otro lugar. Eso es lo que me hace ruido, que puede estar, el otro puede haber tramitado la sentencia en otro lado, y lo digo, pasa por ejemplo en un departamento judicial como La Plata, que tiene juzgado de paz con competencia amplia, tranquilamente se puede haber dictado una gente de Magdalena, que alguien venga y pide el divorcio acá en La Plata, y el otro lo pide en el juzgado de paz de Magdalena. Y los dos salimos con el divorcio y no nos enteramos. Sí, a mí también me hizo mucho ruido. Me genera ahí un ruidito. Sí. Incluso esto de que estás divorciado sin saber. O sea, ya era mucho, o sea, estar divorciado sin que importara tu consentimiento y está muy bien. No, pero ahora pero ahora ni siquiera saber. Y esto es raro. Hay un tema que puede resultar interesante, que es qué cantidad de asuntos, o sea, en qué cantidad de asuntos esto sucede. Porque pareciera esto pensado para el grueso. En el grueso no ese es el problema. Y si encontrás esa solución con los 5 días después de todo proceso monitorio, habría solución para los menos casos que. Pero yo te entiendo, Mauro, porque a mí me pasó exactamente igual. Y una cosa que quiero reafirmar, lo que vos dijiste de las costas. La ley de honorarios provincial no nos trae ninguna luz respecto a las costas en el proceso de divorcio. Sería al contrario. Claro, yo ejercía la profesión, Victoria, te entiendo perfectamente. Sería una buena oportunidad que un código de procedimiento lo puede marcar tranquilamente, deje en claro cómo serían las costas en caso de que uno se presente, uno no se presente. Sería sencillo y la verdad es que creo que les ayudaría a los abogados y nos ayudaría a nosotros. Sí, porque la sentencia beneficia a los dos. Los dos van a estar divorciados y al final paga uno solo. Hay algunos juzgados que fijan el total del máximo, los 40 IUs, para un solo abogado. Bueno, está bien, pero quiero decir el mínimo de la escala, pero que totalmente para el abogado que lo peticionó. Hay otros que dicen el 20, hay otros que dicen, o sea, hay mucha confusión porque encima la ley de honorarios está pensada con el modelo viejo. Entonces, también ahí hay una superposición de regulación, digamos. Sí. Estás muteada, Anita. Sí.
Ay, perdón. No, en relación con esto del proceso monitorio, bueno, sí, compartir esta idea de cierto vértigo, porque es un mecanismo nuevo, digamos, y es una cuestión de Estado el divorcio, por más que se haya modificado. Pero bueno, la intención era un poco lo que recién decía Vicky, que considerar que en realidad son menos los casos, o pocos los casos en que se pueden presentar este tipo de impedimentos. La idea fue pensar que tal vez el mecanismo de la oposición, o sea, de las excepciones o de las oposiciones, como las menciona, de los impedimentos, como les menciona el anteproyecto, ¿no? Que está pensado en el proceso monitorio del 782, o incluso la oposición, que es lo que habilitaría, por ejemplo, las cuestiones de reconvención, digamos, o cuestiones, digamos, la oposición al monitorio que tenés 10 días, que a través de estos dos mecanismos se podría dar como respuesta a estas cuestiones que son perfectamente factibles, más allá de que tal vez no sean tan frecuentes o tan habituales. Así fue pensada la idea de darle como cierta agilidad y esto que también decía Vicky al principio, de independizar la sentencia del acuerdo, por entender que esta fue también parte de la motivación o del espíritu del 438, más allá de que es cierto que también 438, bueno, no, ató la sentencia a la audiencia, pero bueno, esa fue como la forma en que fue pensado. Y una pregunta que yo tenía para vos, Vicky, más allá de todas las cuestiones que señalaste, que están buenísimas y que, nada, sobre todo esto de la etapa previa, que también nos había hecho un poco de ruido, de pensar la figura del consejero y después la etapa previa, nos parecía que era mucho. En realidad esa etapa, ese encuentro fue pensado para entender que era como esto, como vos bien interpretaste, esto de la segunda chance, por entender que tal vez si uno pone un apercibimiento de la notificación, digamos, y la persona no tiene asesoramiento letrado, no tiene ni idea, digamos, o sea, y no se presenta, le cae como termina, digamos, con un efecto muy fuerte, que es que se puede fijar una resolución de todas estas cuestiones que hablábamos, todos estos efectos, sin que la persona entienda. Por eso la idea en esto por ahí fue más de acompañamiento, fue que de oficio, digamos, que el servicio de justicia, aunque la persona no tenga un abogado y no le dé una oportunidad, digamos, de asesorarla, o sea, no sería asesorarla, ¿no? Pero bueno, de informarle los efectos a través de este encuentro, que tal vez también fue pensado, digamos, por fuera del espacio del juez para esto de no recargarlos con tantas audiencias. Esta idea de que el consejero le informe respecto de, bueno, estos efectos y que la persona verdaderamente, entonces, que al momento de fijarse estos efectos de manera unilateral, la persona efectivamente esté anoticiada y no presente ningún tipo de propuesta, digamos, habiendo tenido la oportunidad de conocer efectivamente los efectos de esta no contestación, ¿no? Sí, lo podemos seguir pensando y charlando. Creo que estás abriendo un problema gremial serio. Y ahí tengo que ponerme la camiseta porque ese es nuestro trabajo. Y entonces ya bastante problema tenemos de un lado y del otro lado del mostrador para que haya un problema de incumbencia. Cualquier persona que recibe una notificación de un consejo de un juzgado, o aunque sea por WhatsApp, sabe que va a haber un abogado. Si no tiene plata, va a haber a defensoría. Pero cualquier persona que reciba algún papel se va a asesorar. Y si no se va a asesorar, bueno, al momento en que recibe la sentencia donde fijan los provisorios, probablemente se vaya a asesorar y tendrá la posibilidad de apelar. Porque aun cuando se fijen en forma provisoria, siempre va a tener que poder apelar. Aunque no sabemos muy bien qué significa esto de provisoria, si son cautelares o no cautelares. Claro, ese es el tema. Está bien, pero no podés no dar la chance de apelar. Victoria, pensemos que uno están diciendo, recibe una notificación de una sentencia y para que no lo interprete mal, tiene una reunión. Y cuando recibe una notificación de que en 3 días tiene una audiencia de un alimentos, plantean la audiencia dentro de los 5 días, no hay oficial notificador en la provincia de Buenos Aires, y te lo firmo, que notifique una audiencia en 5 días. Y Victoria ejerce la profesión, lo puede decir, los oficiales notificadores no notifican en 72 horas. Es muy difícil trabajar la notificación en el domicilio real. Nosotros fijamos audiencias de alimentos en un plazo de 20 días y la mayoría se frustran porque no se llegan a notificar. Imaginemos si se notifican a 5 días. Es difícil, yo lo entiendo la urgencia, pero es difícil llevarlo a la práctica.
Y en ese caso, que con la urgencia le fijas una audiencia en 3, 4, 5 días, ahí sí tiene que venir con un abogado, ahí va a ir a un abogado, y en el divorcio no. Yo creo que hay un choque con la incumbencia profesional del abogado muy, muy grande y no le veo un motivo. O sea, te abrís un problema fuerte ahí, un problema serio, porque el gremio es el gremio. Y otra cuestión, si habilitan notificación por medios electrónicos y que la parte denuncia de WhatsApp y haces una notificación como si fuese bajo responsabilidad de la parte actora, si denunció cualquier WhatsApp será responsable de una notificación mala, es decir, hoy yo puedo denunciar cualquier domicilio y bajo mi responsabilidad corro con la responsabilidad de lo que estoy diciendo. Si vos habilitas la notificación por WhatsApp, te evitás lo que está diciendo Mauro de las notificaciones papel, que yo creo que vamos hacia eso. No, por eso también quería, en realidad en la parte general, digamos, hay toda una modificación, digamos, está todo pensado sobre la idea de la notificación electrónica, que igualmente hay cuestiones que el anteproyecto regula, otras que no, que las delegan en una comisión, digamos. Está pensado sobre la base de una nueva, digamos, de la notificación es más modo, entre comillas, pandemia. Pero Ana, la primera vez que lo traes a la parte del proceso, sí. No está solucionado, no tiene, la parte de a pie no tiene domicilio electrónico, no tenés por qué conocer el teléfono, ahí tenés que llegar con una notificación fehaciente al domicilio real. Yo creo que estamos en un mundo de todo es por aplicaciones y todo, o sea, ya todo el mundo tiene el teléfono, ¿no? O sea, yo creo que la notificación por WhatsApp podría correr y la asimilo a la bajo responsabilidad de la parte actora. Y nos vamos liberando también de las notificaciones de los oficiales de justicia. Serán los menos en papel. No sé, es para seguir pensándolo eso. Pero coincido en que es rarísimo que estés divorciado sin enterarte. Que te puedes enterar mucho después que te divorciaste. Es muy raro eso. Pero, o sea, si te modificó el estado civil y vos ni te enteraste. ¿Cómo sin enterarte? O sea, y bueno, porque se dicta la sentencia y después te notifican. Si te te enterás, digamos, además, o sea, necesitas la firmeza, o sea, vos te enterás de la sentencia, te notifican, te pasan los 5 días, los 10 días, ya te enteraste. Sí, tenés mucha suerte. Te enterás que ya divorciaron, ¿no? Pero digo, pero en realidad los efectos son con la firmeza, o sea, que vos no tuviste que haber... Yo te hago una pregunta, ¿por qué modificar lo del 438 en esto? Yo entiendo que muchos juzgados lo hicieron y que por ahí es plomo para los jueces y las jueces llamar en cualquier divorcio a audiencia. Pero me parece que era más prolijo eso. Alguien pide el divorcio, le avisa al otro, vengan los dos, charlemos de los efectos. No me importa que me cuentes para atrás, charlemos de los efectos y si nos ponemos de acuerdo, listo, y si no, la sentencia sale igual. Me parecía más sencillo eso. Yo entiendo que después se subvertió, digamos. Sí, me parece que es una práctica que es como vos decías, ¿no? Que está no está uniformada para nada por esta idea también de reconocer esta idea de que, bueno, si en realidad vos no te podés impedir, o sea, como que tiene como dos espíritus muy fuertes del 438, porque por el otro lado, o sea, por un lado quieren que consensuar y el incentivo es la sentencia, pero es un incentivo un poco tramposo de alguna manera porque en realidad no te podés oponer a la sentencia. Bueno, pero por lo menos te obligaron a sentarte a charlar. No sé. Bueno, nada, es para seguir pensando. Sí. Hay una pregunta de Diana ahí que está levantando la mano. Diana, si puedes abrirte el micrófono, por favor. Sí, no sé si me escuchan bien. Sí, se escucha. Nosotros, bueno, yo estoy haciendo el último año de la carrera, estuvimos con la práctica profesional en familia, llevando algunos procesos de alimento bajo la pandemia, y realmente nos han habilitado desde distintos juzgados a hacer las notificaciones por cuenta de la parte actora mediante WhatsApp. Por ejemplo, notificábamos lo que era el número de WhatsApp, informábamos al juzgado cuál era el número al cual estábamos notificando y después adjuntábamos por la plataforma de la MEB lo que sería el mesa de entradas virtual. Subíamos lo que era la captura de pantalla con las 2 tildes en azul, como para que quede asentado que el demandado fue notificado de que primero se le notificaba del tema de, obviamente al salir el primer proveído con la resolución de alimentos provisorios. Entonces, se le notificaba ya directamente con lo que era, todo lo actuado,
y con la cuenta bancaria que fijaba el propio juzgado. O sea, esperábamos que nos manden el número de CBU para poder ponerlo incluso, teniendo en cuenta, ¿no?, de que el demandado podía bloquear el número o bloquearnos y no poder notificarle y que no estuviera el CBU, entonces esperábamos hasta ese punto para poder enviarlo, y realmente aceleró muchísimo. O sea, había casos de lo que es alimentos que a los 45 días de haber iniciado, capaz que ya teníamos un alimento provisorio. Se aceleró muchísimo. No sé si eso se va a seguir manteniendo o si es posible que se siga manteniendo, pero es una muy buena alternativa. Diana, de mi parte, nosotros desde el juzgado hemos notificado divorcios, me acuerdo, a uno puntual, a una señora en Colombia, a través de WhatsApp, y la trajimos al proceso, se presentó con abogado, y estuvo a derecho, y en un montón de oportunidades durante la pandemia hicimos de utilizar el WhatsApp. Lo que sí, nosotros, en el caso acá del juzgado a mi cargo, lo hacíamos de oficio, no le dábamos la posibilidad al que lo haga el abogado, sino lo hacíamos desde el juzgado y llamábamos por teléfono. Pero bueno, eso hay que ver la posibilidad que da el código. Entiendo que la idea es buscar nuevas formas de notificación, y el código, lo puede decir Ana, que trabaja en la redacción, abre la puerta de un montón de formas de notificaciones electrónicas. Bueno, creo que hemos avanzado con las preguntas y los intercambios entre todos y todas. Ha sido bastante fructífera la jornada del día de hoy. De parte del Instituto y de la Universidad Nacional de José C. Paz, les doy las gracias, tanto a Victoria, que tuvo que abandonar antes la reunión, Mauro y Ana, muchísimas gracias por las exposiciones, y bueno, y a todos y todas que estuvieron acompañándonos también hoy. Ana, no sé si quisieras informar sobre la próxima reunión. Sí, el próximo encuentro va a ser el miércoles 10 de noviembre de 17 a 19 horas. Y en esa jornada se va a abordar la segunda parte sobre los procesos especiales de familias. Van a exponer Pablo Raffo y Claudia Portillo sobre el procedimiento de control de legalidad de las medidas excepcionales de protección y el proceso de adopción. También vamos a contar con la exposición de Graciela Iglesias y Silvia Fernández, que van a referir al procedimiento de control de internación y el proceso de determinación de capacidad. Y vamos a contar también con la exposición de Jorgelina Martín, que va a referirse a la interseccionalidad en los procesos de familia. Así que las y los esperamos. Muchísimas gracias y una buena tarde.